Tutti mon afida poco di parlare che sembra il materiale sa che rifà. E mai sempre vita. E mette sua preghi Glória a Jesus. Nossos colegas assim aqui mirando o programa fuerte que tem, alguns já domingos na reunião. Glória ao Senhor. Gênesis capítulo 4. Mi hermano tiene, mis hermanos lo tienen. Genesi capítulo 4. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú enseñarás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando laves la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me añade me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que la añade. Salió pues Caín delante de Jehová y habitó en la tierra del norte al oriente de Edén. Levantamos nuestras manos y vamos a pedir a Dios que nos hable esta mañana. Padre celestial, Dios de gloria, te alabamos, te adoramos, Dios mío. Aquí estamos, Dios, en tu casa, Señor. Oh Jehová, ese domingo en la mañana, el día en el cual tú resucitaste, Jehová de gloria. Padre, estamos aquí en el nombre de Jesús. Venimos, Señor, para tener un encuentro contigo. Venimos para adorarte, para alabarte, pero también para escuchar tu palabra, Dios mío. Mira nuestros corazones, oh Jehová, deseosos de recibir de ti, Jehová. Habla nuestras vidas. Tú conoces nuestras necesidades, Dios mío. Tú conoces la necesidad del alma, Jehová. Tú conoces lo que estamos atravesando, Dios mío. Por eso en esta mañana, úsame para hablar a tu pueblo y a mi propia vida, Jehová. Usa tu palabra, unción sobre nuestras vidas, nuestras mentes, Jehová. Mira cada mente, Señor. Mira cada alma en esta mañana, cada física, Jehová. Hay algunos con enfermedad, hay algunos cansados, Dios mío. Hay algunos con preocupaciones, otros en victoria. Oh, ministra a tu pueblo en esta mañana, que tu Espíritu Santo desciende sobre cada vida y ministra nuestros corazones, Jehová. Anhelamos escuchar tu voz en esta mañana. Rompe toda cadena, rompe toda atadura, sana, Dios mío, de la enfermedad, libera en esta mañana, sana, Dios mío, llena con tu poder, que tu unción descienda sobre nuestras vidas, Jehová de gloria. Oh, alabanza al Señor. Tú vives, Jehová, y cada día necesitamos un toque de tu presencia, necesitamos tu presencia en nuestras vidas, Jehová. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos dar las gracias, Señor. Amén. Mi hermano, hermanos, por enseñar.
Gloria a Jesús. Laisse Adam coucher avec Ève. Madame les finances, il fait un petit garçon, il relève Caïn. Et puis il dit, avec un coup bon Dieu, moi j'ai un garçon. Après ça, il fait Abel, frère Caïn. Abel était gardé au mouton, Caïn même te travaille la tête. Quelques temps après ça, Caïn prend dans le côte, il offrit par Seigneur. Abel même, vos parents, prend sa petite gras, le premier petit mouton, il offrit par Seigneur. Seigneur était content offrande Abel là, mais il n'a pas accepté offrande Caïn. Les Caïn, ouais ça, il mauvais en pile, il mauvais, il mari figil, bien mari. Laisse ça, Seigneur dit Caïn comme ça. Pour qui ça ou mauvais comme ça? Pour qui ça ou mari figil comme ça? Si ça ou te fait t'es bien, ou pas arriver dans cette situation ça. Mais parce qu'on fait ça qui mal, péché couché n'a pas porte. L'abdon comme ça, les bons prend tête. Mais ou même, c'est pour qu'il mette tête à clic. Un jour, quand il dit Abel frère, on a un jardin. Voilà, en tant que jardin, quand il vit ce frère, il touille. C'est Yama de Caïn, côté Abel frère là. Caïn répond, moi pas connais. Est-ce que vous te mettez me veiller? Bon Dieu dit comme ça. Qui ça vous fait pour ça? Ça Abel frère qui coulait à terre. Après les temps qu'on voit monde, l'arrivée joue dans les oreilles, la demandé revanche. Qu'on y a, t'es qui te l'ouvre bouche pour te boire sans frère là, pour te faire couler, même te ça, à tourner yon madichon pour vous. Les wa travail la terre, les pas bao, sale te doué, baoua, ou à tourner yon vacabon, cap plaider marcher tout partout, sous la terre, sans arrêter. Quand il dit c'est châtiment trop pour moi pas qu'à supporter, mais ou même, mais vous mettez dehors sous terre ça. Kounia, c'est caché pour mal caché pour pas ouais. M'a tourné un vacabon, m'a plaidé marcher tout partout sous la terre, sans arrêter. N'importe qui joue moi, yo va tout y. Gloria a Jesús. Amén. En esta mañana continuamos con el estudio de las dispensaciones. Maintenant, nous allons continuer avec l'étude des dispensations. Amén. Estamos siguiendo este libro. On continue avec livre ça. Los hermanos arabianos, estamos en ese libro y yo lo he traducido en apartamento. Los hermanos están siguiendo los papeles del apartamento. Amén. Et parce que vous traduisez ça en apartamento, et puis il faut qui comprend apartamento qui va besoin de ça. Alabanza al Señor. Y ya vemos diferentes partes. Il y a nous déjà différentes parties. Sabemos que Dios tiene un trato con el mundo. Nous connaissons que bon Dieu qui ont traité avec le monde. Amén. Dios ha estipulado y adelantado Bon Dieu mettait ça depuis d'avance, su trato con la humanidad traité avec l'humanité. y lo ha dividido en dispensaciones. Il divisait dans la dispensation. Y dispensación es un periodo de tiempo La dispensation, c'est une période de temps en el cual Dios trata con el ser humano. côté que bon Dieu traitait avec le monde. Y siempre el ser humano falla a Dios Mais le monde toujours failli comme bon Dieu. de tal manera que Dios termina ese periodo con juicio. De façon que bon Dieu finit, termine avec période de temps ça, avec jugement. Y Dios comienza otro periodo otra vez Et puis bon Dieu retourne encore pour l'autre période encore, tratando con el ser humano. traité avec l'homme. Ya hemos visto esto ampliamente Là, nous déjà ouais, ça en pleinement. y sabemos que hay 7 dispensaciones. Nous connaissons cette dispensation. Amén. Cada uno de estos, no sé cómo se dice, medio círculo Nous n'avons pas ce là, representa una dispensación. ça représente une dispensation. Amén. Y estamos en el estudio aquí en la dispensación de la conciencia. Nous avons une dispensation de conscience. Primeramente hemos visto el principio, Premièrement, nous avons le principe de commencement. lo hemos aprendido ampliamente, Nous attendons ça en pleinement. no lo vamos a repetir. Y después la primera dispensación, Après, nous avons l'autre dispensation, hein, la creación del ser humano, qui s'est créatif l'homme la caída, est tombé, amén, y vino la maldición et puis vini malédiction. Hein. y la promesa de Dios. Après ça, nous avons promesse bon Dieu. La dispensación de la inocencia, La dispensation innocent, el ser humano era inocente, côté l'homme était innocent. no conocía la maldad que usted y yo conocemos Il ahora. n'y a pas de méchanceté que vous avec moi que nous connaissons aujourd'hui. Solo Dios les advirtió Seulement bon Dieu t'a averti de la maldad des méchancetés y de las consecuencias de la maldad. et conséquences méchanceté. Amén. Y Dios les dio una promesa
que un día serán libertados Bon Dieu ba yon promesse et dit que yon jour gen pour libérer de esa maldición. de malédiction ça. Y vemos que la primera dispensación termina con el juicio de la expulsión del huerto de Edén. Nous capable voir que première dispensation elle terminée avec côté que bon Dieu wete yo dans jardin Éden là. Y así empieza la segunda dispensación. C'est comme ça deuxième dispensation a commencé. Gloria a Jesús. Amén. Segunda dispensación. Ahora Adán y Eva fuera del huerto de Edén. Quand il a Adam avec Ève yo en dehors jardin Éden là. Amén. Y con más trabajo. Avec plus travail. Porque el huerto era un lugar precioso, Parce que jardin c'était une place précieuse, un lugar ideal, un côté idéal, donde Adán y Eva tenían sus responsabilidades côté que Adam avec Ève te gen responsabilité yo, de cuidar el huerto, prendre soin jardin, cultivar el huerto cultiver jardin, y de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. pour pas manger fruits qui fait monde connaît ça qui bien ça qui mal là. Ahora están fuera de ese ambiente perfecto, Quand il y a yo en dehors de ambiance parfaite, amén, y tienen que enfrentar las consecuencias. yo besoin faire face avec conséquences là. En el estudio de dispensación, Dans l'étude dispensation, vamos, Dios hizo una promesa a Adán y Eva. bon Dieu fait une promesse dans Adam et Ève. Hizo una promesa que vendrá un Salvador. Il dit que a venir un sauveur. Y en este estudio vamos a seguir esa línea Dans l'étude ça nous allons continuer avec ligne ça roja qui c'est ligne rouge là nos va a guiar al Salvador, qui va guider nous dans sauveur. a la promesa que Dios hizo a Adán y Eva, Dans promesse que bon Dieu te fait dans Adam et Ève là. la esperanza que Dios les dio. Espérance ou bien espoir que bon Dieu ba yo. Amén. Todos trajeron su material. Tout le monde a matériel yo. Amén, gloria a Jesús. Nuestra hermana Naomi tiene una lista de las personas que han pedido el material. C'est Amén. Naomi gen liste non tout le monde qui m'a des matériel. Entonces, apartamento, hermana Naomi Ting. Vamos a pedir algo sí para el material, no para ganancia, pero para cubrir los gastos. Nous allons demander un bail tout petit pour matériel là, c'est pas pour aucun bénéfice mais pour couvrir dépenses là. Amén. Lo hacemos en casa y ese aparato, el printer, usa 4 de esas cosas. Et appareil qui est imprimé, il utilise Cartuchos. 4. Amén. Y cada uno cuesta $120. Chaque une partie appareil tout petit ça yo coûte $20 comme Y para ça. cubrir esos gastos cobramos 25 centavos por página. Et pour nous couvrir dépenses là, 25 centimes pour faire ça. Amén, hermanos. Adán y Eva, vamos a ver esta historia. Nous allons voir histoire ça. Ellos, cuando salieron del huerto, Pendant que tu sorti dans le jardin, Eva salió embarazada Ève était sortie enceinte, y comenzaron a procrear. il commençait pour créer. Amén. ¿Por qué no antes? Pour qui ça, c'est pas avant, No lo sabemos. nous pas connaît, No creo que se estaban cuidando. En ese tiempo no había esas cosas. nous pas connaît s'il t'a prendre soin peut-être quelque bagaille. No es porque hay gente que concluye que los hijos eran un resultado de haber caído. Eso no es verdad. Et il y a des gens qui viennent à la conclusion que Timonio c'est une affaire de sac tombé Amén. Solamente que no tenían prisa. et seulement il pas gain pressé. Fueron creados para vivir para siempre. Ils créé pour vivre pour tout temps. Si uno no va a morir, Si un monde pas va mourir, si uno va a vivir 1000 años, por ejemplo, si un monde par exemple là vivre pour 1000 ans, ¿para qué tener hijos desde que tiene 100 años? pour qui ça a besoin de faire petit là qu'il gagne 100 ans. ¿O no? Cuando tengo 500, tal vez tengo mi primer hijo. Là qu'il gagne 15 peut-être il besoin de un premier petit mois. Pues esos 130 años que pasaron en el huerto Mais 100 ou bien 130 années qui passaient dans le jardin d'Éden là, no era nada, c'est pas rien porque fueron creados para vivir para siempre. parce qu'il était créé pour vivre pour tout temps. Pero la Biblia no relata eso, solamente nos dice que cuando salieron del huerto comenzaron a tener sus hijos. Amén. Et la Bible dit là qu'il était sorti dans le jardin d'Éden, il commençait à faire petit. Y primeramente era Caín, gloria a Jesús, Premièrement, c'était Caïn y después Abel. et puis après c'était Abel. Vamos a esperar que el PowerPoint. Mariancha, estaba Naomi. Gloria a Jesús. Primeramente Caín y después Abel. Premièrement Caïn, après Abel, Amén. Y después tuvieron más hijos. après il a fait plus petit encore. Gloria al Señor, eso ni conciencia.
Y con ellos el mundo, Abel fue matado por su hermano Et c'est avec ça, yo, dit la vin tuer. y Seth vino en la línea, Eh bien, 7 vini dans ligne ça. otro hijo de Adán y Eva. L'autre petit Adam, Ève. Y así el mundo fue poblado C'est comme ça, le monde entier vient peuplé. y vemos que en la Biblia solamente se nombran los nombres de las personas que tienen una relación con la línea mesiánica. Nous sommes capables de voir que dans la Bible, c'est seulement nos monde qui ont relation avec ligne messianique. Là. La maldad se aumentó cuando los dos grupos se juntaron. Méchanceté vient augmenter pendant deux groupes qui ont rencontré, mis ensemble. Caín, su familia creció, Caïn, famille vient grandir. no servían a Dios. Il n'a pas servi bon Dieu. Amén. Y Seth y su descendencia también crecieron. Et puis, descendants 7 viennent commencer à grandir. Ellos sí servían a Dios. Yo même, oui, ils ont servi bon Dieu. Crecieron tanto Ils ont tellement grandi. que las dos se encontraron. Eh bien, ils ont deux viennent rencontrer. ¿Y qué usted puede adivinar qué pasó? Qui sont capables de penser d'après eux-mêmes ça qui est passé? Los que no servían a Dios De ça, pas servi bon Dieu. cambiaron los que sí servían a Dios. Ils ont changé à ça qui ont servi bon Dieu. Amén. Y eso vemos hoy en día también C'est ça qu'on va voir aujourd'hui à tout. en jóvenes Dans la jeunesse y en adultos. et puis dans adulte grand monde. Amén. Si depende de sus amistades que tienen, Dépend des amitiés qu'il gagne. mayoría de las veces Majorité dans foi yo, el que sirve a Dios ça qui servi bon Dieu. es influenciado por el que no sirve a Dios. Li joue une influence de ça qui pas servi bon Dieu. El que sirve a Dios Ça qui servi bon Dieu. se deja influenciar Li laisser y l'influencer, quiere imitar li veut imiter al mundano. mondain. Amén. Por eso hay un dicho que dice, dime con quién tú andas y te diré quién eres. C'est pour ça qu'il y a une parole qui dit que dis à qui laisse pas marcher, m'a dit où qu'il est souillé. ¿O no, hermanos? No vas a tener de amigo así, Papa il y a fait des amis comme ça, como uña y sucia, tant que zong sale a un perverso. et puis en perverse. Es porque tú también te sientes atraído a las cosas que él hace. Parce que ou même tout capable de râler attention de ça qu'il a fait. ¿O no, hermanos? Y la Biblia dice Et la Bible dit que las malas amistades mauvais amitié yo corrompen las buenas costumbres. corrompi toute bonne coutume. Es una realidad. C'est une réalité. Amén, hermanos. Y el mundo se corrompió tanto Eh bien, le monde est tellement corrompu, que Dios arrepintió de haber hecho el ser humano. bon Dieu regrette qu'il ait créé l'homme. Deja que Noé haga una arca grande Il a quitté Noé construit un gros bâtiment. y Noé con sus hijos Sem, Cam y Jafet Et puis Noé avec petit yo Sem, Japhet, Cam. y los animales que entendieron el tiempo del Señor Et puis animal bête yo qui était tendé dans temps Seigneur. entraron en el arca Yo rentré dans le bâtiment. y Dios termina dispensación de conciencia Bon Dieu terminé d'expression conscience con el diluvio. avec déluge. Esto vamos a ver en esta mañana. C'est ça nous parlons le matin. Amén. Preguntas hasta ahora. Question jusque là. Vamos a seguir con el material. Nous allons continuer avec le matériel là. Lo que tenemos aquí en el papiamento es igual en el español. Tout ça qui est dans le papiamento, c'est même genre avec espagnol. Amén. En Génesis 3:15, Dans Genèse chapitre 3, verset 15, Dios hizo una promesa bon Dieu fait une promesse al ser humano. à l'homme. Esta promesa les dio esperanza de un Salvador. Promesse ça, bah, un espoir et un sauveur. Amén. Uno que vendrá a librarles de el gobierno de Satanás. Yon qui vient pour venir libérer, sortir en bas gouvernement Satan. Uno que vencerá a Satanás. Yon qui vient pour vaincre Satan. Amén. Pero esta profecía Mais prophétie ça, tenía incluido il también était inclus tout. que siempre habrá una enemistad Toujours parler yon ennemi entre los hijos, como decimos, hijos del diablo entre en tant que nous dit petit diable hein, y los hijos de Dios. avec petit bon Dieu. Amén, hermanos. Porque en esa maldición la palabra dice Parce que dans la malédiction que Paul ça a dit, hein, que siempre habrá enemistad toujours parler de inimitié là entre esos dos semientes. Amén. entre deux gemmes yo. Están opuestos. Yo était le contraire. Es luz y oscuridad. C'est lumière et puis obscurité. Y la Biblia nos dice La Bible dit, que el uno lo aplastará su cabeza yon gen pour platir tête y li, el otro va a heredar su calcañar. et puis l'autre là gen pour le modèle dans talon pied. Ahora para alabar al Señor. Amén, hermanos. Esto quiere decir Ça veut dire que Jesús destruirá
Jésus est pour le détruire, la autoridad y poder autorité et pouvoir, que el diablo tenía en este mundo. diable a gagné ou bien diable a te gagné dans le monde ça. Amén. Y Jesús va a derrotar su reino. Diable a fait le perdre dans le gouvernement là. Pues desde el momento que Adán y Eva obedecieron al diablo, Et puis depuis le moment que Adam et Ève obéit diable là, le dieron al diablo gobernación sobre sus propiedades, li bay diable la gouvernation sur propriété yo, sobre sus cosas. sur affaires yo. El huerto era de Dios. Jardin c'était pour bon Dieu. Dios lo sacó afuera. Bon Dieu mettez au dehors. Desde ese día en el huerto de Edén, Depuis juste dans le jardin Eden là, el diablo vino a ser diable a vinn c'est el príncipe de este mundo. prince monde ça. Amén. Y si tienen preguntas, pueden alzar su mano. Si vous avez une question, vous pouvez lever main en l'air. Si no están de acuerdo, pueden alzar su mano también Si vous pas d'accord, vous capable lever main y decir por qué no está de acuerdo. pour dire pour qui ça ou pas d'accord. Los hermanos tienen micrófonos ambos que usted puede hablar por medio de ese micrófono. Amén. Eso quiere decir que comenzó una guerra en el mundo entre el bien y el mal. Ça veut dire commencer une guerre dans le monde entre bien avec mal. Y esta guerra continuará Eh bien, guerre ça qui est pour continuer hasta el final. jusqu'à la fin, Amén. Hasta que Cristo nos venga a buscar. jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne chercher nous. Y aún en la gran tribulación esta guerra va a continuar. Même dans la grande tribulation, guerre ça va continuer. El diablo usando el sistema de este mundo Eh bien, diable a utilisé le système monde ça trata de hacer la vida del cristiano imposible. et charge de traiter de faire la vie chrétienne impossible. Trata de detener el evangelio. Traiter de camper l'évangile. Trata de detener su vida. Traiter de camper la vie. Si él logra detener su vida, Eh bien, s'il réussit à camper la vie, si él logra detener mi vida, s'il réussit à camper la vie, moi, que si caemos en un desánimo, si nous tombons dans un découragement, amén, una decepción, une déception, él logra detener la palabra de Dios. eh bien, là, réussit à camper parole bon Dieu. Para alabar al Señor. Amén, hermanos. En Juan 8:44, Dans Jean 8, verset 44 là, Dios le dice a los judíos, bon Dieu dit juif yo. amén, hablando de esta enemistad, A parler là des inimitiés yo, en Juan 8:44, Jean chapitre 8, verset 44. le dice, vosotros sois de, vamos ahí, Juan 8:44, un hermano lo puede leer, Yon frère capable de lire ça. amén, el hermano está listo con el micrófono, Tout frère là, yo prêt avec microphone yo. amén, nuestro hermano, gloria a Jesús, nuestra hermana Moza lo puede leer, Juan 8:44, Jean 8, 44. nuestra hermana Moza, Rigel. Juan 8:44. ¿Qué dice ahí? Bosota de bosotata e diablo, e boso quiera assim e desejo não de bosotata. Estava matador fora de princípio e não tá para de verdade. Para sombra não tem verdade dentro. Que hora que é papel mentira, é papel fora de sua natureza. Para sombra é ganhador e é tata de mentira. Amén. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Il dit dans 44 là, c'est Satan qui papa nous. C'est ça qui fait, nous voulons faire, ça papa nous voulait. Depuis le commencement, c'est ça, c'est l'a fait. Tout le monde, il pas jamais prend position pour vérité. Parce que pas de vérité même dans lui. Depuis l'ouvrir bouche, c'est menti la baille. Parce que c'est mentor lié. C'est papa dans baille menti lié. Amen. Amén, hermanos. Dice la Biblia que cuando él habla mentira, La Bible dit que là qu'il parlait menti, es algo normal para él. pour lui-même c'est un bagage normal. El diablo es padre de mentira. Parce que le diable c'est papa mentor. Por eso los hijos de Dios no mienten. C'est peut-être ça, un petit bon Dieu, pas bail menti. Cuando uno miente es porque fue inspirado por el diablo. Là que un monde bail menti c'est parce qu'il est inspiré par le diable. Amén. Él miente. Il bail menti. Él transforma la verdad. Il transformer vérité. Él tuerce la Il verdad. toucher vérité. Cuando puede glorificar al Señor. Y así Adán y Eva fueron expulsados del huerto de Edén. C'est comme ça Adam te mettait dehors dans le jardin d'Éden Y là. la Biblia nos describe sus primeros hijos. Et la Bible explique nous les premiers petits là. Caín y Abel fueron los primeros hijos de Caïn Adán y Eva. avec Abel c'est le premier petit Adam avec Ève. Y Caín y Abel representan las semillas opuestas. Et bien Caïn avec Abel représentait Jem et le contraire.
Amén. En Génesis 4, Dans Genèse chapitre 4, la Biblia nos dice que Abel era justo, la Bible dit que Abel était juste. mientras tanto que su hermano era un malvado. Pendant que frère là, c'était un malfecté ou bien un méchant. Un méchant. Qué extraño, ¿no? Ça drôle, Tenían non? un padre, un mismo padre, mismo madre. Yo gen même papa, même maman. Alabanza al Señor. Recibieron la misma educación, Yo recevoir même éducation. pero uno quería buscar a Dios Mais yon te voulait chercher bon Dieu, y el otro no quería buscar a Dios. mais l'autre là pas voulait chercher bon Dieu. Había una enemistad desde allí. Te gen yon inimitié là. Amén. Y ese espíritu de Caín Eh bien, esprit Caïn, no va a terminar nunca il pas jamais terminé. hasta que Cristo regrese para establecer su reino aquí en la tierra. Jusqu'à ce que Jésus retourne, vienne établir le royaume ni sous terre ça. Amén. No que van a cambiar. C'est pas parce qu'il va le changer, Dios lo va a sacar de esta tierra. mais bon Dieu va le ouéter sous terre ça. Cuando para alabar al Señor. En Génesis 4 Dans Genèse chapitre 4, dice allí que Adán conoció, versículo 1, que conoció Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. laisse Adam coucher avec Ève, madame li vient enceinte, li fait un petit garçon, li relève Caïn. Su primer hijo. Premier petit garçon là. Y dijo en Génesis 4:1, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Et puis il dit, à concours bon Dieu, moi gen un garçon. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Après ça, il fait Abel, frère Caïn. Abel te garde mouton, Caïn même te travaille la terre. Hasta allí no había ningún problema. Jusque là, pas de aucun problème. El hecho que Caín era conuquero Le fait que Caïn te travaille la terre, y Abel pastor de ovejas, et puis Abel c'est lui qui te garde mouton, no hay problema. pas de problème dans ça. Tiene que haber conuqueros para que podamos comer de esas legumbres y frutas y esas cosas. Amén. Besoin que monde qui travaille la terre pour jouer légumes, gens de bagages pour manger. Y dice la palabra Et parole a dit, que en el proceso del tiempo Caín y Abel tienen que traer su ofrenda al Señor. et quelques temps après ça, Caïn prend dans récolte li, il El faut pas essayer. versículo 3 dice, Verset 3 a dit, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. quelques temps après ça, Caïn prend dans récolte li offrit by Seigneur. Amén. Él labró su terreno, su tierra. Li travaille terre, La tierra le produjo frutos. terre a produit fruit. Y yo creo que él trajo de lo mejor de la tierra para su Dios. Moi, quoi qu'elle te venu avec ça qui dit plus meilleur pour bon Dieu. Y Abel trajo también, versículo 4, Verset 4. de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Abel Bopal prend ça qui était plus gras dans premier petit mouton yo, li offrit by Seigneur. Seigneur était content offrant Abel là. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Mais li pas accepté offrande Caïn, les Caïn ouais ça, li mauvais en pile, li mauvais, li mari figil bien marié. Ambos trajeron una ofrenda al Señor. Tous les deux viennent avec une offrande pour Seigneur. Dios acepta la ofrenda de Abel, Bon Dieu accepté offrande Abel là, pero Dios no aceptó la ofrenda de Caín. mais bon Dieu pas accepté offrande Caïn. ¿Por qué, hermanos? Pour qui ça frère mieux? Hermano Paul Charles, vemos aquí una diferencia. Nous devons voir là une différence. Amén. Y que Dios, hermano Paul Charles, que Dios acepta la ofrenda de Abel, Que bon Dieu accepté offrande Abel pero là, no acepta la ofrenda de Caín. ¿Por mais il qué? pas accepté offrande Caïn. Pastor, en realidad el tiempo y ofrenda no por esta fruta, o sea, algo con sangre, no, es manera, o un ovejo, o un cabrito, o un lanche, o algo así, ¿no? Pero la fruta no tiene nada para dar a Dios una ofrenda. Gloria a Jesús. Hermano Noeli, también tiene un cosa. Añadí. Gloria al Señor. Pastor, sin Deus avisa sin derramamento de sangue não tem perdão para pecar. Gloria al Señor. Pero fue con texto, voy a concluir ese. Hermano Rafael, tenía que añadir algo. ¿De cuál texto? Hermano Noeli dice, sin derramamiento de sangre, Dios les enseñó que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Que bon Dieu apprend que c'est là où il dit sans versement sans pas gain pardon pour péché. Ahí relata que prácticamente lo que pasa es que Caín llevó lo peor
entonces Dios no le agradó. Si él había llevado por lo menos lo mejor de su fruto, Dios le había agradado. Pero a base de cuál texto usted concluye que él trajo de lo peor. Bueno, porque yo digo así, porque si Dios no le agradó la ofrenda y le agradó la de Abel, fue porque la de Abel llevó lo mejor de los cabritos que tenía o de las ovejas. Bueno, la Biblia no dice nada tocante eso. La Bible dit rien de ça. Es una posibilidad. Entonces, hay dos ponencias aquí. Hermano Charles dice que no se podía traer frutas, pero había que traer un animal. Hermana Noemi dice que en la ofrenda que tenía que hacerse a Dios, esa ofrenda de expiación, tiene que haber un derramamiento de sangre. Vamos a ver qué nuestra hermana Obeandi nos dice. Versículo 7 está bisa. ¿De qué capítulo? De Génesis 4, versículo 7. Bisa, si bien hicieres, no serás enaltecido, que me di Dios, no tabata Kiko Dios estaba aquí. Pasó, si Dios avise, si bien hicieres, que me saco y no estaba haciendo bon. Como este un derramamiento de sangre para la ofrenda para Dios. Amén. Allí, gloria a Jesús, un buen remarque que dice que si bien hicieres, entonces ellos sabían lo que tenían que hacer. Pero aún está la pregunta, uno dice que la fruta estaba mal, el otro dice que tenía que haber derramamiento de sangre. Hermana Noeli, después hermano Dani y después hermana Mosa. Gloria al Señor. Sigue alabando a tu Dios. Estamos en el estudio, usted está libre para dar su opinión. C'est dans l'étude nous est libre pour venir avec question. Pesai ora ende nang akose, ora Adam ku Eva akose nampaya nang di na pega nampaya nang di mata, Dios mata un lamchi pa pisti nampaya di cuero y no di mata. Gloria al Señor. Amén. Creo que vamos a sacar Noeli de allá atrás para que esté aquí adelante. Amén. Gloria al Señor. En las lecciones de Apocalipsis también él es que sabe más en la clase. Es hermano Dani. Amén. Entonces, Noeli dice que cuando el ser humano falló en Génesis capítulo 3, ustedes lo pueden leer ahí, que ellos cosieron hojas ¿cómo se dice? Hojas de árboles para su vestimenta. Et la Bible dit qu'il est que des gens ça ont péché, ils ont fait fig France, fait un habillement mettre sur eux. Y Dios dijo no. Bon Dieu dit non. Ustedes no se cubren como ustedes quieren. Yo soy quien decido que ustedes tienen que vestirse. Y Dios les vistió de cuero de animales. Et bon Dieu dit non, nous pas capable mettre sur nos gens que nous voulons, mais c'est moi-même qui vous fais ça et puis l'habille avec rad pobette. Y allí nuestra hermanita Noeli concluye que Dios tuvo que haber matado esos animales. Et c'est là c'est Noël conclut que bon Dieu a besoin de tuer une bête, derramando su sangre, verser sang, enseñándoles que sin derramamiento de sangre no habrá perdón de pecados. enseigner que sans versement sang pas de pardon pour péché. Y con la piel de sus animales, Et puis avec un pot en bête ça, Dios les cubrió. bon Dieu couvrió Una vestimenta de redención. de un habillement de rédemption. Nuestra hermano Dani. Amén. Pastor, la Biblia dice que Dios examina los corazones del hombre. Y la lectura me da a entender, no sé si estoy equivocado, que Él miró con agrado la ofrenda que llevó a Abel. O sea, hubo una examinación ahí en ese momento. Gloria a Jesús. Usted dice que tal vez el corazón de el de Caín no era correcto y por eso Dios no aceptó su ofrenda. Vamos a escuchar a Moza para ver la contesta en esta mañana. Pastor apunta en comienzo que Dios no acepta la ofrenda de Caín, pero sí es en Abel. Pero en Génesis 3, 17 avisa, maldicionar etera tapa boso motivo. Que me fi ora Adam ku Eva a peca ku Dios a maldicionar etera, Dios asianan ku sin derramamento de picar, sin derramamento de sangre, no tem por donde picar. Que men nan a instruir Abel y Caín y Abel com paz e ofrenda. Que men Caín estava tasa bombom ku sin derramamento de sangre, no tem por donde picar. E foi ora e vai
oferecer fruto de etera, qual está maldicionar caba, style bisa, estava oferecendo cos, estava oferecendo fruto na Deus, que Deus maldicionar caba, so Deus maldicionar etera, estava donando a Deus algo que Deus maldicionar, qual estava etera. Gloria a Jesús. Amén, hermanos. Amen. Vamos a Génesis 3. On a dans Genèse chapitre 3. Gloria al Señor. Cristo vive. Génesis capítulo 3. Usted ve en el versículo 10, Ou capable voir dans verset 10 là. dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Non me répond li. Moi tant de voix ou dans jardin, moi paix, mal caché pour parce que moi tout tourné. En el versículo 8 dice, en la segunda parte, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Amen. Dans verset 8 il dit, jour ça, soleil était fin couché. Soleil était fin couché, les nom là ak madame li tande voix hier, bon Dieu qui t'a promené dans jardin, y a le caché dans mitan pied bois qui dans jardin pour Seigneur. Estoy buscando donde ellos cogieron de hojas de árboles. Ahí está, en el versículo 7, Dans verset 7 là, en la segunda parte. en deuxième partie. Hein? Después que comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, en el versículo 7 de Génesis 3, Dans Genèse 3 verset 7 là, la segunda parte, dans deuxième partie, hein? entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Il dit, yo coud yo ensemble, yo fait tanga mette sou yo. Dios les confrontó. Esta pita, please, son las cuchillas, esta pita me se hace algo ahora. Amén. Dios les confrontó primeramente, Premièrement, bon Dieu fait face avec yo, amén, con lo que han hecho, de ça que yo fait, con su fallo, avec irrépiré yo, con su pecado. avec péché yo. Alabanza al Señor. Y Dios allí tuvo un juicio Et là, te vinn gen un jugement, y Dios les mostró las consecuencias. et puis bon Dieu montre les conséquences là. Pero Dios es un Dios amoroso. Mais bon Dieu c'est un bon Dieu amoureux. Amén. Que Dios también su misericordia les acercó. Que miséricorde bon Dieu te joigne yo. Amén. Y en el versículo 21 Dans verset 21, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. laisse ça, Seigneur bon Dieu prend pour bête, li fait rad pour Adam ensemble avec madame li libye yo. Las cosas que están escritas en la Biblia Bagay yo écrit là dans la Bible. son cosas que Dios ha escrito para nosotros. C'est bagay bon Dieu écrit pour nous. Porque pasó mucho más lo que está escrito aquí. Parce que y a un pile l'autre bagay qui passait de ça qui écrit là. Pero el Espíritu Santo escogió para poner ciertas cosas que eran relevantes para nosotros. Mais c'est bon Dieu choisi une série de bagailles qui relevant pour nous même là. Ellos se vistieron a ellos mismos. Yo même yo te habillé tête yo. Aquí dice que Dios les vistió. La Bible dit que là bon Dieu même billet yo. Hay gente que dice que Dios solamente ve el corazón. Gen moun qui dit bon Dieu seulement ouais cœur. Dios no creó solamente el corazón. Bon Dieu pas quoi seulement dans cœur. Dios creó también las manos. Bon Dieu créé tout dans main. Nos dio pies y piernas. Il ba nous pied yo pour nous. También una cabeza. Il ba nous une tête tout. ¿O no, hermano? Oui ou non? Dios está interesado en todo lo que Él creó. Bon Dieu intéressé dans toute ça créé. Amén. Y Él quitó esos vestidos que ellos mismos cosieron. Li ou était habillement qui était coud là. Y dice en el 21 Dans verset 21 il dit que Dios les vistió túnicas de pieles. bon Dieu habillé yo avec rat bête. Tomó tiempo para hacer eso Il prend temps pour faire ça porque era importante para el Señor. parce que c'est important pour Seigneur. Y ahí asumimos la doctrina de expiación. Là nous venir connaître que doctrine expiation hein? Porque para tener ese piel, Parce que pour gagner un pot, Dios tuvo que haber sacrificado animales. bon Dieu besoin de sacrifier un animal. Amén. Tuvo que derramar sangre. Dieu se verser couler sang. Y con el piel de esos animales Et bien avec pot bête yo, le hizo su vestido. il fait un habillement.
y le enseñó a Adán y Eva il enseigne Adam et Ève, que sin derramamiento de sangre sans versement sang, no hay perdón de pecados. pas de pardon pour péché. Por eso Tout Abel ça, Abel, trajo de sus ovejas il vient avec bête lia, y los sacrificó en el altar. et puis il touille sur l'autel là. Amén. Jesús representa esa oveja. Jésus représentait mouton ça. Amén. Y Adán y Eva tal vez le contaron la Et historia. Adam et Ève, qui ça c'était, peut-être il était raconté l'histoire. Nosotros quisimos usar de la naturaleza. Nous-mêmes, nous peut-être nous voulons utiliser naturel. Hemos Naturaleza. cocido hojas. Mais yo could feuille bois. Pero Dios nos dijo no. Mais bon Dieu dit oh non. Hay que haber derramamiento de sangre. Besoin que sacrer les vêtements sang. Pues yo no creo que Caín trajo de lo más peor de su tierra. Et bien mon pas quoi que Caïn était venu avec ça qui était plus mal sorti dans la terre. Yo creo que Caín también estaba contento con Dios. Moi crois que Caïn tout il était quoi, il était content avec bon Dieu. Pero Caín es de esos cristianos que siempre saben lo mejor, Mais Caïn c'est un chrétien qui toujours connaît ça plus bon. que quieren hacer las cosas como ellos quieren. Yo voulais faire ça que yo voulais faire, Jean yo voulais. Que aunque ustedes den un estudio Et là que je viens dans étude, de Génesis a Apocalipsis, depuis dans Genèse qui vient dans Révélation, ellos quieren seguir creyendo en lo que quieren creer. yo voulais continuer quoi ça que yo voulais quoi. Quieren hacer las cosas como la palabra de Dios dice, Yo pas voulais faire pareil là, Jean parole bon Dieu dit. pero sí se quieren llamarse cristianos. Mais yo voulais les têtes chrétiens. Amén, hermanos. Y yo creo que Caín se fue, llevó lo más perfecto que tenía, Moi crois que Caïn était allé avec ça qui était plus bon le te gagné. la sandía más grande que tenía, Et melon qui était plus bon le te gagné. esa pampuna grande que tenía. Plus gros jour le te gagné. No sé cómo se dice pampuna en español. Guayama. Uyama. Jomou. Amén. Auyama. Traga su Gloria al Señor. Amén, hermanos. Amen. Lo mejor que tenía. ¿O no, hermana? Ça plus meilleur te gagné. Alabanza al Señor. Pero eso no agradó a Dios. Mais ça pas fait bon Dieu plaisir. Una tierra que fue maldecida, como dijo la hermana Moza. Yon terre qui était malditionné déjà, Jean qui c'est mot ça Él dit. trajo producto de una tierra que fue maldecida. Il vient avec un produit qui sorti dans terre déjà maudit déjà. Y eso él quería ofrecer a Dios. C'est ça qu'il voulait offrir dans bon Dieu. Dios quiere que le obedecemos. Amén, Bon Dieu hermanos. voulait pour nous offrir, pour nous obéir. Y como la hermana Benny dijo, Et Jean qui c'est Wendy dit, en el versículo 7, dans verset 7, si bien hicieres, si ça te fait à bon, él sabía cómo tenía que il hacerlo. te connaît comment il te doit faire. Sus padres le enseñaron. Parents lui enseigné. Ellos no estaban allí cuando Dios enseñó a sus padres, Yo pas là là que bon Dieu t'a enseigné parents yo. pero sus padres le Mais enseñaron. parents aussi enseigné yo. Pero Caín escoge para hacer lo que él quiere. Mais quand il te choisi pour te faire Jean qu'il te Y voulait. por eso Dios no aceptó como sacrificio esas frutas. C'est Amén. pour ça bon Dieu pas accepter ça comme un sacrifice et fouiller. Hermana Noeli. Pese a Dios, pese ahora que pastora punta, Diego, di Paquico, na miseracos, mira que hace pregunta, pero hermano pastora seguita, pastor pese a Dios va a morir na cruz, pa ende na poaya perdón, paso sin derramamiento de sangre no tiene perdón de picar. Amén. Gloria a Jesús. La ofrenda de la tierra de Caín Offrande à Caïn, fue una ofrenda c'était une offrande en el cual él reconoce a Dios. dans ça qu'il reconnaît bon Dieu. Amén. Pero Abel dio una ofrenda de fe, Mais Abel fait une offrande de la foi, una ofrenda de expiación. une offrande d'expiation. Nos has prometido a uno Nous promettons, il promet nous que nos librará, qu'il va libérer nous amén, de esto. de ça. Yo. En Hebreos 11, versículo 4, Dans Hébreux 11, verset 4, alabanza al Señor. Y después de 4,000 años, après 4000 ans, Jesús vino. Jésus venu. Esa oveja que Abel sacrificó por fe Mouton Abel sacrifié par la foi ça, era Cristo. de Jésus-Christ. Cristo se puso a sí mismo en el altar. Jésus-Christ mettait tête comme ça même dans l'hôtel là. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Et puis ça la foi il est impossible pour faire bon Dieu plaisir. Adam lo predicó a sus hijos, Adam de prêcher petit lui. pero uno lo creó Mais yon quoi
Y el otro dijo, ah, tontería. Et puis l'autre a dit, ah, ça c'est Tintin. Jacob y Esaú sabían, Jacob avec Isaïe te connaît. pero Esaú dijo, ay, tontería. Mais Isaïe dit, ah, ça c'est Tintin. Amén, pero Jacob sí lo tuvo en serio, lo apreció. Mais Jacob te apprécié, il te prend ça sérieux. Y así hay cristianos también. C'est comme ça qu'un chrétien tout. Hay algunos que valoran las cosas de Dios. Il y a même qui baille valeur dans sa fait bon Dieu. Hay otros que toman las cosas de Dios muy ligero. Mais il y a l'autre qui prend sa fait bon Dieu trop léger. Bueno, para alabar al Señor. Los que valoran las cosas de Dios Ça qui baille valeur dans sa fait bon Dieu. es aquellos que creen. C'est ça qui croit. Y por eso usted los ve activos. C'est peut-être ça qu'on voit active. Hay cristianos en la iglesia no entienden, no Il y a comprenden. des chrétiens dans l'église qui ne comprennent pas. ¿Por qué el hermano hace tanto para la iglesia? Pour qui ça fait tout le bagage ça pour l'église? Amén. ¿Por qué el hermano está todo el culto allí parado con el micrófono en su mano? Pour qui ça chaque service là campé avec un mic dans mille? ¿Por qué está siempre allí en todas las Pour qui actividades? ça toujours là en activité yo? No entiende la gratitud que hay en el corazón de ese hermano, Il esa hermana. pas comprendre le remerciement qui dans que frère c'est ça. Y como que no tenemos nada para dar a Dios, Et bien comme nous pas rien pour nous bailler bon Dieu, le damos nuestro servicio, nous aleluya. bailler les services nous. Amén, hermanos. No es que Dios está lavó o el pastor lavó la mente de la C'est gente. pas parce que bon Dieu ou bien pasteur a lavé l'idée moun, Es por gratitud. mais c'est pour remerciement. Con mis 23 años me entregué al Señor Depuis à 23 ans on remet dans le Seigneur. y siempre era activo. Moi toujours actif. Siempre, hermanos. Moi toujours fait ça. Y nunca pensé que alguien podría pensar Moi pas jamais pensé moi capable penser. que yo lo hacía para el pastor. Moi capable pasteur. Yo lo hacía para el pastor de pastores. Et moi fait ça pour pasteur sous tête pasteur Y yo. lo sigo haciendo para el pastor de Et pastores. on continue à faire pour pasteur sous pasteur. Alabanza al Señor, amén. Pero para hacer eso, Mais pour faire ça, uno tiene que tener fe, faut qu'on ait la foi. creer en Faut Dios, qu'il confiance dans bon que Dieu. es la obra de Dios, C'est l'œuvre bon Dieu. que uno lo hace para Dios. Pour faire ça pour bon Y Dieu. uno está dispuesto a dar su vida. Ou prêt pour bailler la vie. Ahora para alabar al Señor. Hebreos 11, versículo 4. Hébreux chapitre 11 verset 4. Dice la palabra. Parole a dit. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. C'est parce que Abel te gen confiance dans bon Dieu qui fait lui te offrir bail bon Dieu yon offrande bête qui était plus bon Por la fe, par la foi. porque creó Parce qu'il te croit, el mensaje de sus padres. message papa là. Dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, Et l'idée peut-être ça, vous êtes accepté pour un monde qui doit. dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. C'est comme ça bon Dieu te accepté cadeau, il te fait là, c'est parce que il te gen confiance dans ça qui fait Abel c'est toujours à journée. Hebreos 12, 24. Hébreux 12 verset 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hébreux 12 verset 24. 24. Et puis c'est que nous procher bon côté Jésus-Christ, monde qui range nouveau contrat, bon côté sang qui coulait, yon sang qui parlait nous plus bien passer sans Abel là. Mira que aquí se refiere a la sangre que Abel derramó en el altar de sacrificio, Là la parle de sang Abel te coulé sur l'autel là. mostrando aquí que tenía que haber sido una ofrenda de sacrificio, de expiación. La montrer là besoin de un versement sang d'expiation, de sacrifice. Dios se agradó Bon Dieu fait ça plaisir. cuando Abel con esa oveja Les que Abel avec mouton ça, derramó il sangre. coulait sang. Era un acto de fe, C'est une affaire de la de foi, de confianza, confiance. que muestra que cree en Dios. Que lui croit dans bon Dieu. Haciendo eso decía, Et pendant la fête, ça veut dire, me has prometido un Salvador, promettre un sauveur. me has prometido uno que iba a poner su cuerpo en el altar. Ou ça veut dire, vous promettez un qui va mettre col dans l'hôtel là. Haciendo eso, dice la palabra de Pendant la Dios, fête, sa parole bon Dieu dit, esa sangre que Abel derramó, et sans que Abel te fait ça, que uno vendrá et une qui pour y finir, derramará su sangre en la cruz por mí. vient verser 100 sur quoi pour moi. ¿Cuándo pueden alabar al Señor? Estos textos indican Eh bien, texte ça a indiqué, que había fe, que él creía en la promesa de Dios, il te croit dans la promesse bon Dieu, tu as la foi. un reconocimiento de la verdad, Une reconnaissance de vérité. que sin derramamiento de sangre no habrá perdón de pecados. Et sans versement sang, pas de pardon pour péché. Esto nos deja Et entender ça fait nous comprendre, que Abel, su padre Adán, et papa Abel, Adam, que era sacerdote de la familia, des grands prêtres famille, les contó la historia de la caída lui raconter une histoire de tomber. y sus consecuencias Et trágicas. qui conséquences tragiques. Amén. También él los contó Et puis, tu les raconter, que Dios mismo proveyó un sacrificio bon Dieu même pour faire un sacrifice, para quitar su culpabilidad. pour être culpabilité. Amén, hermanos.
El ser humano sin Dios no es nada. L'homme sans bon Dieu pas rien. No es por nosotros que Dios nos llamó. C'est pas pour nous-mêmes bon Dieu relève. No porque nosotros éramos la mejor de la familia. C'est pas parce que nous plus meilleurs dans notre famille. Hay gente que piensa que tiene algo especial. Il y a des gens qui pensent que quelqu'un bagage spécial. Y yo no me gusta escuchar esos testimonios que dicen, Et mon parent m'entend des témoignages qui disent. hasta cuando yo estaba en el mundo, Dios me usaba. Et même là, dans le monde, bon Dieu utilise. Amén. Con eso decimos nosotros, Et ça veut dire nous, no éramos tan malos. nous pas tellement mal. Amén, hermanos. Casa sin Cristo, éramos bien. Parce que sans Jésus-Christ, moi, t'es bien. Dios hablaba por mí. Bon Dieu te parlé pour moi. No, hay que reconocer Nous avons besoin de reconnaître que estábamos perdidos, que nous t'es perdu. que no merecíamos nada, Nous pas mériter rien. que no éramos buenos. Nous pas bons. El único bueno era Dios. Seulement monde qui bon, c'est bon Hay Dieu. que reconocer Nous devons que reconnaître necesitábamos un Salvador. que nous avons besoin d'un sauveur. Amén, hermanos. Nuestra moza alzó la mano. Gloria a Jesús. Pero vemos aquí que Caín, con un corazón indiferente, Mais nous, là, Caïn avec un cœur indifférent, él vino con su propio camino, il vient avec propre chemin, con frutas de su conuco, avec fruits jardin là, de una tierra que fue maldecida. une terre qui était maudite. Amén. Y este acto Eh bien, Zach ça, no había humildad ni fe. pas de aucune humilité ni la foi. El camino de Caín desagrada a Dios. Parce que chemin Caïn te pas de faire bon Dieu plaisir. Por eso Dios no aceptó su sacrificio. C'est ça bon Dieu pas accepter sacrifice là. Y Dios aceptó el sacrificio de Abel. Bon Dieu accepter sacrifice Abel là. Alabanza al Señor, hermana Moza. Den versículo 17 do capítulo 13 de Hebreu, tabisa, obedecer vosso líder não e someter vosso mes na não, para sombra não tá tendo guarda riba vosso alma. Como esse não colodo na conta, laga não hasi essa aqui com gozo e não com tristeza, para sombra essa aqui, lo não tá bem tá vosso para vosso. Que men, dor com Adam, com Eva assim, Caim e Abel, lo que não me selo assim, den versículo tabisa que se vou obedecer e someter na bolida não, que men den ocasião aqui, Caim com Abel tabata. Adam com Eva estava Caim e Abel na maior na e não estava sam com tasia na turcos que men se Caim lo escuta fica com pensamento mas nem que biquina e ele a somete e hasi lo que su maior na assim ele a evite full ecos de amata surumang tener rencor e Deus a maldicionar. Amén. Y también le evitar dolor de cabeza para su pastor, para su mamá y su tata. Amén. Il devait éviter peut-être faire mal problème pour maman, pour papa, le pasteur. ¿O no, hermanos? ¿Cuántos tienen hijos aquí? Combien de petit là? Amén. 2, 3, 4 hijos. Y cada vez un dolor de cabeza cuando el hijo hace esto, haga aquello, ¿o no? Chaque fois son douleur, un problème, petit là fait ça, il fait ça, il fait ça. Y uno como padre está ahí pendiente, ¿o Et no? puis même comme papa ou là ou sous-attendu. Alabanza al Señor. Y ustedes tienen esos hijos. Et nous-mêmes qui sommes petits ça yo, Esos hijos están en la iglesia. tout le monde ça dans l'église. Pero todos ustedes son mis hijos. Mais nous tous qui là, nous sommes petits pasteurs. ¿Usted puede imaginar? Vous pouvez imaginer oh? Cuando uno piensa que ese está allí, camina así, Là que on pense qu'il est là, la marche comme ça, está atendiendo con este así, il peut pas attendre avec ça comme ça. y ve que el otro comenzó a caminar torcido. Et même côté où elle a commencé à marcher toussé. Y hay que andar aquí, Vous besoin de faire ça, quitter atender là, allá. quitter là. Amén. Entonces, si cumplimos con lo que Moza leyó ahí en Hebreos, Et bien si nous complissons ça ligne en hébreu, le hace la vida más fácil a nuestros padres espirituales, ¿o no? nous va faire la vie plus facile dans papa nous Y a spirituel. nuestros padres terrenales. Et puis papa nous terrestre. Ponse en el lugar de Adán y Eva. Mettez-vous dans place Adam et Ève. Levantó sus dos hijos Il levé deux petits hein, y el uno mata al otro. et puis une tue l'autre. Una tragedia C'est grande. une grosse tragédie. Amén. La consecuencia del pecado. Conséquence péché. Yo me imagino que lloraron bastante. Moi imaginez mieux crier en pile là. Amén, por no obedecer, À cause pas obéir. por no À escuchar, cause de pas l'écouter. por pretender saber À mejor, cause de prendre pause, de connaître plus meilleur. por no querer someter. À cause de pas vouloir soumettre. A veces exhortamos a nuestros hijos, Il parfois nous exhorter petit nous. pero a veces nosotros como padres Mais il parfois nous même comme parents, no nos sometemos a nuestros pastores. nous pas soumettre na pasteur nous. ¿O no? Amén. Alabanza al Señor. Y vemos Et puis nous esa aceptación de la ofrenda de Abel acceptation offrande Abel là y el rechazo
de la de Caín, et puis rejeté par Caïn, hein, aumentó el fuego de la enemistad entre esas dos simientes. augmenté différentes inimitiés entre deux gemmes ça yo. Caín se enojó Caïn était fâché en colère. de tal Il était manera, tellement en colère, se enojó con Dios il est en colère avec bon Dieu. y mató a su Et hermano. puis il tuait frère là. Exactamente el diablo. Exactement, diable. Como él no puede llegar a Dios, Comme il pas arrivé dans bon Dieu. llega lo que Dios más ama, Et puis il arrivé dans sa beauté mais plus là. que es la creación Qui de c'est Dios. créatif bon Dieu. El injusto mató al justo. Injuste là tué juste là. Y así vemos que Adán y Eva comenzaron a cosechar C'est comme ça nous Adam a commencé à récolter las consecuencias de su caída. conséquences tombées. Bueno, pero alabar al Señor. El pecado trae problemas. Péché porter problème. El pecado trae consecuencias. Péché porter conséquences. Ellos tuvieron que ver cómo su primer hijo Et devez voir ça comme premier petit tu vois. se convirtió en un homicida. Qui converti dans une qui commet suicidio. Amén. Y que su hijo era víctima de un asesinato. Et petit dia c'est une victime d'assassin. Esta es la consecuencia de la enemistad C'est ça qui c'est conséquence de l'amitié entre las simientes de la mujer entre j'aime femme là y de la culebra. et puis serpent. Hermanos, eran hermanos. C'était frère yo, il était frère. Los dos primeros, no había nadie más en ese mundo. Dans le monde là, dans le temps ça a pas de personne moun encore. Adán y Eva Adam, Ève y los dos primeros hijos. et puis deux premiers petits yo. Caín y Abel estaban jugando ahí desde chiquitos los dos. Caïn avec Abel a joué depuis tout petit yo deux. Amén, hermanos. Crecieron juntos. Yo grandi ensemble. Y ese hermano mató a su hermano. Frère ça a tué frère là. Así vemos cuando el diablo toca a una persona, C'est comme ça que le diable a touché un monde, lo cambia, il change, lo transforma, il transforme, lo hace una otra il persona. fait venir un autre monde. Amén. Cuando el diablo toca a un cristiano, Là que le diable touche un chrétien, a un hermano, Dios os guarde, un frère, bon Dieu protège, lo cambia, il change, lo transforma. il transforme. Si al principio era un hermano, hermana fiel, Si dans le commencement, il y a un frère bien c'est fidèle, que ayudaba, que contribuía, qui qu'on aide, contribuer. cuando el diablo lo toca, Là que le diable a touché, se pone enemigo de la il fait iglesia. venir l'ennemi de l'église. Amén, hermanos. Habla mal de la Il parle iglesia, mal de l'église. habla mal de sus Il parle pastores, mal contre pastel. habla mal de todos. Il parle mal de tout. Cuando el diablo nos toca, nos Là cambia. que le diable a touché, nous, il change nous. Pero cuando Dios te toca también, Él te Et là cambia. que mon Dieu touche tout, il change. Él Il transforma. transforme. Si uno abre su corazón para Dios, Si on ouvre le cœur pour mon Dieu, Él lo cambia. il est capable de changer. No hay nada que Dios no puede Pas cambiar. rien, personne pas changer. Amén. Dios cambió a Saulo de Tarso, Bon Dieu change Saul de un criminal de un sorti un criminel al paladín del Evangelio. arrivé dans un homme de l'évangile. Cuando para alabar al Señor. Y vemos, Et nous capables de là, y está y escrito exactamente en su material, il est écrit exactement dans le matériel là. que Dios, vamos a ver primeramente en Génesis 4, Nous allons regarder premièrement dans Genèse chapitre 4. alabanza al Señor, Génesis 4, gloria al Señor, del versículo 1 hasta el 7, Depuis le verset 1er, il vient au verset 7. dice ahí que el semblante de Caín cayó, Et il dit que ressemblant à Caïn a tombé. amén, se enojó, J'étais en colère. alabanza al Señor, no hizo lo que tenía que hacer, pero se enoja. Il n'a pas fait ça qu'il devait faire, mais il est en colère. Somos así a veces, hermanos, C'est comme ça nous vivons des fois, frère Samuel. nos enojamos Nous en colère, nous fâchés. porque el pastor le dice algo, Parce que le pasteur a dit un bagaille. pero usted no hace lo que se le encomendó, Ou pas faire ça qu'il recommande pour faire. no hace lo que la Biblia dice. Ou pas faire ça, la Bible dit. Amén, hermanos. Hay personas Et gen moun yo, que no soportan la autoridad. yo pas supporter autorité. Pero Efesios capítulo 1 Mais Ephésiens chapitre 1er, nos cuenta que Dios estableció la iglesia. il raconte nous que bon Dieu établit l'église. Y Dios le dio esta autoridad a la iglesia. Bon Dieu baille l'église autorité. Y Dios, Jesucristo en Efesios 4, Ephésiens chapitre 4, dice que instaló ministerios, 5 ministerios. il dit que bon Dieu installait 5 ministres. Fue Dios quien pensó eso. C'est bon Dieu même qui pensait de ça. Entonces, si usted no está de acuerdo con la estructura de la iglesia, Eh bien, si vous n'êtes pas d'accord avec la structure de l'église, hein, dilo a Dios. dis bon Dieu ça. Y hasta que Dios no lo cambie, sométese. Et jusqu'à ce que bon Dieu pas changer ça, mettez-vous là-dedans. Amén, hermanos. Hay cristianos que tienen dificultad para someterse. Il y a des difficultés pour soumettre. Piensa que está haciendo algo para el pastor. Je pense qu'il y a un bagage pour pasteur. Amén. Gloria a Jesús.
Y uno por misericordia Et yon par miséricorde, está ahí. li là. Pero hermano, Mais frère, hermano, c'est una vez un hermano me cansó. yon frère qui est fatigué moi. Yo le dije, hermano, escúchame bien. Moi dis frère, écoutez bien. Yo no como ni bebo de usted. Moi pas manger ni boire de ou même. No dependo de usted. Moi pas dépend de ou. Lo que estoy haciendo es por amor y porque soy tu pastor. De ça que m'a fait, c'est pour l'amour parce que c'est pasteur moi. Amén, hermanos. A veces la gente piensa Que des fois moun yo pense que el pastor necesita, por eso está atrás de la gente. pasteur a nécessité parce qu'il a suivre moun yo. Es por misericordia de Dios para que usted no se pierde. C'est pas miséricorde bon Dieu pour pas le perdre. Es amor de Dios. C'est l'amour bon Dieu. Amén, hermanos. Pero hay gente que no le gusta someterse a autoridad. Mais il y a des gens qui parlent mais soumettent l'autorité. Por eso Lucifer, C'est pour ça Lucifer, que era ángel de qui luz, était ange lumière, se convirtió en diablo y il Satanás. retourné en diable Satan. Porque no se quiso someter a la autoridad de Dios. Parce qu'il pas voulu soumettre une autorité bon Dieu. Él dijo, ¿por qué tengo que someterme? Il dit pour qui ça besoin de soumettre moi? Yo también tengo poder. Moi-même tout j'ai puissance. Hay parte de la creación que me adora a mí Il y a partie también. dans les créatures qui adorent tout. Y Lucifer era encargado con las alabanzas en el cielo. Et puis Lucifer était chargé avec chant yo dans le ciel là. Amén, hermanos. Él cantaba Il était connu chanter. bonito, hermanos. Bien belle. Con unción. À conction. Amén. Y cuando él canta, Et puis il chantait. había gloria en el cielo. Dans le ciel là, il y a pile gloire. ¿Por qué tengo que someterme? Pour qui ça besoin de soumettre moi? Tomó su trono, Il prend trône, dice la Biblia. la Bible dit, Y cuando uno tiene trono, ahí habla de adoración y alabanza. Recibía adoración. il était qu'on recevoir adoration. Él dijo, subiré a lo alto. Il dit la montée plus haut. No me someto más a Dios. Il dit pas soumettre encore dans bon Dieu. Subiré a lo alto. La montée en haut, Y él tenía tanto il poder était tellement de pouvoir, que logró convencer a otros il réussit convaincre ou bien convaincre et l'autre chose. en su rebeldía. Dans la rébellion là. Logró convencer una tercera parte del cielo. Il réussit convaincre une troisième partie ciel là. Amén, hermanos. Pues no es extraño usted que a veces hay problemitas en la Et puis iglesia. ça c'est pas bagage drôle, c'est qu'il y a pas de petits problèmes dans l'église. Los problemas en la iglesia comenzaron en el cielo, Parce que problème dans l'église ont commencé dans le ciel. donde estaba el pastor de pastores. Côté que pasteur qui sont des pasteurs yo Que yo soy ser humano, yo fallo. moi-même c'est moun moi et moi Y faille. puede decir por mi humanidad hay problemas, Je vais dire aleluya. pour l'humanité moi, il y a problème. Pero allá Mais en l'air, donde todo estaba perfecto, côté que tout bagage est bon hein, allá empezó, c'est là a commencé. allá el diablo empezó C'est là le diable a commencé. a murmurar, Murmurer, a hablar de Dios, parler mal de mon Dieu. a decir, yo voy a establecer mi trono al lado del Altísimo. Il dit que je vais mettre fauteuil moi bon côté ça qui très haut. Yo voy a ser el cuarto en el reino de Dios. Moi prendre le quatrième gouvernement mon Dieu. Así se levantó C'est Coré comme ça il coré levé. con el mismo espíritu. Avec même esprit. Él dijo a Il Moisés, dit Moïse, no solo a usted Dios habla. c'est pas au même seul mon Dieu Y parler. logró convencer a 250 más. Et puis il réussit convaincre 250 l'autre encore. Dios habla a nosotros Et puis también. mon Dieu parler avec nous tout. Alabanza al Señor. Bueno, alabar al Señor. Dios puede hablar con usted todo el día. Bon Dieu va parler avec vous toujours. Pero su pastor soy yo. Mais pasteur là c'est moi-même. Alabanza al Señor. Dios no va en contra de su Bon palabra. Dieu pas contre parole. Y confía en Dios, hermanos. Frère, c'est confiant dans bon Dieu. El día que Dios no me quiere más Et aquí, jour que bon Dieu pas enlevé ici encore. créeme, Quoi moi? me sacará, aleluya. Pour retirer moi. Hasta ese día no llegue. Dis je dis elle pas arriver. Ore por su Et pastor. même prier pour pasteur. Sométase a autoridad. Soumettre une Y autorité. verá la gloria de Et Dios. retraite pour Dieu. Y verá la bendición de Et Dios. puis recevoir la Bueno, bénédiction. para de Dieu. alabar al Señor. A su nombre, gloria. Amén, hermanos. Y Dios le dio a Adán y Eva un sucesor. Bon Dieu ba Adam avec Ève, ils ont successeur. A Seth, su hermano, Avec sept frères là. fue sucesor de Abel. Qui était successeur Abel. Un sucesor con la misma manera de pensar, Ils ont successeur même Jean, il était pensé. que vivía por fe. Il était ouais ça par la foi. Y Seth agradó el corazón de Et Dios. bien Seth te fait cœur bon Dieu plaisir. Amén, hermanos. Hermanos, si agradamos el corazón de Dios, Et frère, si nous fait cœur bon Dieu plaisir, todo lo que hacemos prosperará. tout ça nous fait à El prospérer. viernes tuvimos un reunión, su primer reunión de líderes y ayudantes. Et vendredi, tu as gagné une première réunion l'idée avec Edio. Y yo les dije a ellos, Et puis, moi, t'ai dit, depende de la unción de Dios sobre su vida, dépend des onctions bon Dieu sur la vie, ou ustedes usaron más o menos. va utiliser plus ou bien moins. Amén. Si veo que Dios está usando ese hermano en alabanza, Si que moi, bon Dieu, utilise frère dans le chant, yo, yo le pongo a cantar, 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 m'a mettre chanter, hasta que no quiera jugo en esa persona. jusqu'à ce que pas arrêter aucun J dans le monde ça encore. Y después que veo que
Ni siquiera sabe los cánticos más. Ese hermano que cantaba con tanta unción. Et puis, les que moi, pas même qu'on chante encore, frère qui tellement chanté avec onction, hein, Ponemos un otro. nous mettions l'autre. Depende de lo que usted busca. Dépend des gens chercher. Si pongo la hermana y cuando predica, Dios la usa. Si que mettions celle qui est prêché, bon Dieu utilise les. Lo sigo poniendo, On aleluya. continue à mettre. Hasta que me diga, "Sí, pastor, misericordia. Jusqu'à ce qu'il dise que bon Dieu est un pasteur miséricorde. Pero es Dios. Mais c'est bon Dieu. Es Dios que está usando el C'est bon hermano. Dieu qui a servi avec O la frère. hermana. Ou bien sœur. Amén, hermanos. Eso trato de ver Et c'est ça de ouais. para dar participación a las personas. Amén, hermanos. Para participation dans Para le monde. al Señor. Agrada a Dios. Faire bon Dieu plaisir. Amén. Si usted agrada a Dios, Si vous faites bon Dieu si plaisir, usted abre su corazón para Dios, si vous ouvrez cœur pour bon Dieu, Dios le limpia, le purifica bon Dieu va nettoyer, va purifier. y Dios le va a usar a Et puis usted il va servir avec. para alabar al Señor. Amén, hermanos. Y Caín huyó de la presencia del Señor Et Caïn était sauvé pour présenter bon Dieu, y comenzó a multiplicarse. il commence à multiplier. Amén. Vemos en el versículo 9 On nous regarde dans verset 9 que Dios le llama a Caín a responsabilizarse. que bon Dieu le Caïn pour la responsabilité. ¿Dónde está tu hermano? Côté frère là, Y míralo como él contesta a Dios. et puis regardez comment il répond bon Dieu. Amén. A Dios. Bon Dieu. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Est-ce que est-ce que vous te mettez veiller? Él lo acabó de matar ahí. Il fait fin tuer là. Amén. Y Dios le dice, ¿qué has hecho? Bon Dieu dit, qui ça on fait là? Dándole oportunidad. Li bali yon opportunité. Por eso yo digo, si alguien se pierde es porque él quiere. Je voulais savoir si on perdu, c'est parce qu'il voulait. Los adultos y los jóvenes Grand moun yo, jeune yo, que se apartan del Señor qui séparé avec Seigneur, es porque ellos quieren. c'est parce que yo même yo voulait. Hay quien dice, yo me fui de la iglesia porque un hermano. No, Et il y a moun qui dit, moi sorti dans l'église parce que yon frère non. usted se fue porque quiso. Ou aller, c'est parce que vous voulez aller. Porque Romanos 8 dice, ¿quién me separará del amor de Cristo? Parce que Romain dit qu'il laisse moun capable séparer avec l'amour bon Dieu. Amén, hermanos. Nada nos podrá separar. Personne pas capable de séparer. Nadie nos podrá Ah, il separar. pas capable de séparer nous. Pablo decía, derribado pero no destruido. Et Paul dit, il est tombé mais il n'est pas détruit. Habrá pruebas en tu vida. Pas capable de venir épreuve dans la vie. Habrá dificultades. Capable de difficulté. Pero usted tiene que mantener su fe. Mais on veut qu'aimer la foi. Y Dios le levantará otra vez. Bon Dieu va retourner lever encore. Y Dios le da oportunidad. Bon Dieu va l'opportunité. ¿Qué has hecho? Qui ça on fait là? Para reconocer. Pour le reconnaître. Padre, lo maté a mi hermano, perdóname. Papa, moi tout frère, mais pardonnez-moi. Pero no lo hizo. Mais il n'a pas fait ça. La voz de la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Et voit frère là après les à terre. Y ahí vino el castigo. Et puis c'est là la punition à En venir. el versículo 13 Dans verset 13, y en el versículo 12, verset 12. ya la tierra estaba maldecida, pero mira lo que hay allí. Regardez qui ça gagne là. Cuando lables la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Le va travailler la terre, il pas baou saleté de baoua. Parece que una maldición extra sobre la tierra. C'est donc une extra malédiction sur terre. Amén, hermanos. Por eso la tierra de Bonaire está así. C'est pour ça terre ici comme ça. Amén. Y cae aguacero y Et vini la pluie tombe là. si una semana no cae agua, Si on semaine la pluie va tomber, ya se seca todo. et tout bagage tourne chercher encore. Hermana Noeli. Gloria a Dios. Así doble pica, ela mata suruma y ela gana a Dios. Amén. Y él sacrificaba una ofrenda con nota cuadra. Gloria a Jesús. Un Kiko trae otro Kiko, un abismo trae otro abismo. Amén, bendito sea Jesús. Une falaise râler l'autre falaise. Versículo 13. Verset 13. Grande es mi castigo para ser soportado. Châtiment trop pour moi. Dios no le dijo que no le podía perdonar. Él no aceptó el perdón de Dios Il n'a pas accepté pardon bon Dieu. y huyó de la presencia del Et Señor. puis il est sauvé pour présenter bon Dieu. En el versículo 17 dice, Verset 17 là dit, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. quand il couché avec madame li vit enceinte, il fait un petit garçon, il relève Enoch. Edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad de su hijo, Enoc. Après ça, Caïn bâtit une ville, il relève Enoch. Y a Enoc le nació Irad. Et Enoch te fait un petit garçon, il relève Irad. Ahora yo pregunto, Quand on pose la question, ¿dónde encontró Caín a su mujer? qui côté Caïn rencontre madame ni? ¿Cómo?
Amén. O ya estaba casado con una hermana de él, Soit de marié avec une sœur, o cuando se huía, esa hermana que le gustaba le llevó a la hermana. Amén. ou bien pendant que tu es sauvé, depuis celle te remet, il allait avec elle. La Biblia muchas veces describe solamente los varones. Et la Bible, plusieurs fois, il décrivait messieurs, garçons. Amén. Solamente Lucas, en la genealogía de Jesús, Seulement dans Luc, dans la généalogie, Jésus, exalta a la mujer. il exalte femme. Yo. Pero rara vez uno encuentra Mais majorité fois, il rencontré. nombres de mujeres en la Biblia. Majorité fois, moins fois, on rencontré nos femmes dans la Bible. Cuando Jesús dio pan y pescado, Dès que Jésus a séparé pain avec poisson, contaron los hombres solamente. il comptait seulement mes garçons. No contaron las mujeres ni los hijos. Il pas compté mesdames yo avec Timon. Yo. No es motivo de las mujeres para enojarse con Dios. Amén. C'est pas peut-être mesdames pour fâcher avec bon Dieu. Era una costumbre que tenían ellos en ese tiempo. Mais c'est son coutume qui te gagne dans temps ça. Pero las mujeres son muy importantes. Amén. Mais mesdames toujours important. Hermana Rosalba, ¿alguien más alzó la mano acá? Hermana Rosalba, después hermana Moza, alabanzas. Vamos, hermana Moza, duré más Héctor Estén. Hermana Rosalba, gloria a Jesús. Hermana Rosalba, ¿usted no alzó la mano? Sí, porque va a haber un silencio en la internet. Amén, van a decir qué está pasando ahí, gloria a Dios. Mi pregunta es, una vez una persona estaba predicando, había una pareja de un hombre y una mujer, y le estaban predicando a alguien que ya estaba apartado del Señor, un descarriado. Y esa persona le dijo cuando le tocó el turno a la mujer que él no quería que esa persona le predicara porque la Biblia registra, él dice, que las mujeres no podían tener ministerio ni tampoco podían, o sea, que no podían hablar de las cosas de Dios, estaban sumisas atrás siempre, que él no aceptaba que ella le hablara. Gloria a Jesús, amén. Yo entiendo la posición de esa persona, Moi comprendre position moun ça porque si no entiende la Biblia bien puede concluir eso. parce que si tu pas comprendre la Bible bien, il est capable de conclure ça. Hay dos textos en la Biblia, Il y a des versets dans la Bible, en Corintios y en Timoteos, dans Corinthiens et puis Timothée, que si uno no lo entiende, que si on pas comprendre, puede tener esa on conclusión, va jouer une conclusion ça. que la mujer no puede tener ministerio, Que mesdames yo pas capable de jouer un ministère, que Dios no puede usar la mujer. bon Dieu pas capable d'utiliser mesdames yo. Quiero la próxima semana, si hermana Naomi me puede anotar esto, Moi voulais l'autre semaine pour Naomi annoter ça, que la próxima semana, viendo que el tiempo avanzó, l'autre semaine parce que je pourrais temps avancer. voy a empezar con explicar esto, porque no se puede explicar en uno o dos tan ligero. Amén. Pour mal commencer à expliquer ça. Donde vamos a explicar Côté esos nous allons dos expliquer textos des textes ça yo. y también donde Jesús dijo que después de su obra que hizo, Et côté que Jésus dit après l'œuvre qu'il fait, en Gálatas dice dans Galates il dit que no hay diferencia entre griego, judío, esclavo, libre, ni hombre, ni mujer. pas de différence entre libre, esclave, ni femme ni garçon. Y tenemos en la Biblia Et puis nous avons la Bible, diferentes ejemplos il y a différents exemples de mujeres que fueron profetas. et femmes qui étaient prophètes. Profeta es uno de los ministerios más altos que hay. C'est prophète, c'est un ministère plus haut qui Un gagne. profeta tiene que predicar. Le prophète doit prêcher. María, hermana de Moisés, Marie, c'est Moïse, era profeta. c'était un prophète. Amén. Si uno puede demostrar, y saqué un librito chiquito así de esto, tocando ese tema. Il est capable de démontrer ça. Si uno puede demostrar que había mujeres que ocuparon ministerios, Vous voyez que tu as une femme qui occupé le ministère. para ocupar un Pour ministerio, occuper un ministère, uno tiene que ser llamado por Dios. vous devez avoir un appel bon Dieu. Amén. Si podemos demostrar que hay mujeres que tenían Vous ministerios, devez démontrer que il y a une femme qui a un ministère. entonces descartamos esa ponencia. Eh bien, côté que vous restez et prenez partie ça. Amén, pero yo entiendo porque ellos leen ese texto en Corintio Mais moi comprendre ça parce que là que le verset dans Corinthe là, que dice no permite a la mujer hablar en la iglesia, qui dit pas permettre une femme parler dans l'église. pero no entienden en qué contexto Pablo dijo eso. Mais vous pas comprendre dans quel contexte Paul te dit ça. Pero la próxima semana vamos a indagar un poquito más en esa parte. Semaine prochaine, nous allons parler plus de ça. Hermana Moza tenía una pregunta. Gloria a Jesús. Pastor Abisa, Cain me sala casa ku undi suru mamoenang pa epon yu pero den e temporada ku Cain amatabel unta mane especifica ku Adam ku Eva tati mas yu keman Cain me sala que daí não pun temporada anterior su mama ya mas yu anto después ela wibai. No, yo creo porque ya tenía
edad de sacrificio era 30 años, 31 años. Et moi, je crois qu'il était déjà gagné l'âge de sacrifice, 30-31 ans. Antes, Longtemps, Adán y Eva no tenían esos medios, ¿cómo se dice? Sí, para no tener hijos, amén. et avant ça, Adam avec Ève, pas aucune protection pour pas faire petit. Y no tenían televisor tampoco, entonces era un hijo y después el otro hijo. Pas de télévision, très bien, c'était un petit après l'autre petit. En Génesis 5, versículo 4, Dans Genèse 5, verset 4, fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. après naissance 7, Adam vive 800 ans. 800 ans, il était venu gagner en pile l'autre petit garçon avec petite fille. Si asumimos que Caín era el mayor, Nous allons assumer que c'est Caïn qui était plus grand. y si usted ve en la Biblia, amén, Si vous êtes dans la Bible, que a los 30 años uno empezaba el ministerio. à 30 ans, il a commencé le ministère là. Jesús tenía 30 años cuando comenzó su ministerio. Jésus, il a commencé le ministère, il a 30 ans. Podemos calcular que tal vez Caín tenía 31 Nous allons calculer que peut-être Caïn a 31 ans. y asumimos que Abel nació inmediatamente después de Caín, Nous assumons que immédiatement Abel fait après Caïn, que Abel tenía 30. que Abel a 30 ans. Me imagino que tenía una hermana de 29 o 28 años, Imaginez si nous avons 28, 29 ans, o hermanos de 27, tenía más hermanos. ou bien frère qui a 27 ans, peut-être il y a plus toujours. Amén. A esa edad tal vez ya era grande con hermana o volvió a buscar una hermana, no lo sabemos. Eh bien, dans l'âge, il est grand déjà pour celle-là, ou bien la cherchons l'autre encore, nous ne Pero connaissons. Génesis 5, 4 dice que Adán tuvo hijos e hijas. Mais dans Genèse 5, verset 4, il dit Adam a fait l'autre petite fille, l'autre petit garçon. Después en la ley de Moisés, Après, dans la loi Moïse, Dios prohíbe bon Dieu interdit que los hermanos pueden casarse. et frère accès pas de mari. Abraham se casó con una hermana de él. Abraham marié avec un seul. No, Abraham no, su hijo. Abraham. Abraham mismo, ¿no? Amén, gloria a Jesús. Sara era media hermana de Abraham. Hermana reina. Sí, bueno, ya mis comentarios fueron hechos y yo creo que eso de que Caín halló su mujer, eso no sucedió de una vez, porque pasó tiempo y el Señor mandó a Adán y a Eva a que fructificaran, que tuvieran hijos. Y yo creo, yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, de que eran hermanos. Amén. Sí, amén. Amén. Gloria a Jesús. Hermana Noeli. Pero ora Caín nang avira grande con anta timbay ofrecer sacrifício na ku Abela muri e ora na avisa de Bible Adam tá em relação com sua esposa Trubi. La Biblia no da todos los detalles, amén. La Bible pas bail tout détail. Yo creo que cuando la Biblia dice que conoció a su mujer, Et mon crois que la Bible dit il couche avec madame ni, es cuando concibió a su mujer, c'est parce que madame devient enceinte. pero que tenía una vida más activa, creo que una vez por año. Et mon crois que peut-être ils ont vie plus active une Amén. fois qu'il est en Solamente la Biblia no nos dice. Seulement la Bible pas dit non. No nos cuenta las otras veces que tuvieron su ¿cómo? Intimidad para criar todos los hijos e hijas. Pour créer toutes les petites filles et petits garçons. Yo. Amén. No sabemos cuántos tuvieron. Nous ne connaissons pas combien ont été faits. En el versículo 17 de Génesis 4, Dans Genèse 4, verset 17 là, dice que Caín conoció a su mujer. il dit Caïn couché avec madame li, Y un versículo después, et puis après encore, que ese hijo le nacieron hijos. et petit ça vient faire l'autre petit. Entre esos dos versículos pasaron años. Eh bien, de verset ça, faire en pile année de venir passer là. Amén, hermanos. Nuestra hermana Wendy, para terminar en esta mañana. Dani, amén, gloria a Dios. Amén. Pastor, leyendo el versículo 16 de Génesis 4, y dice que salió pues Caín delante de Jehová y habitó en la tierra de No, al oriente del Edén. Es decir, ya existían, dice la palabra que ellos fueron los dos primeros habitantes, ¿no? Después que Adán conoció a Eva. Ahora bien, la tierra de No ya tiene nombre, tiene un nombre. O sea, ¿cómo ese nombre
tuvo ese nombre de no. Y con relación al 17, que él dice que conoció, pues Caín a su mujer, me da a entender que fue a su hermana. Sí, eso él me da a entender esa parte ahí. Pero, explíqueme por qué existía la tierra de no. O sea, ya era vecina del huerto del Edén. ¿Quién puede contestar? Hermana Iraida. Hermana Iraida. ¿No? Iraida, aquí. Iraida. Enércida, hermana Enércida. Ah, aceptó, gloria a Dios. La tierra no tenía ese nombre. Era el primer hijo de Caín y el hijo de Caín tenía ese nombre y él le puso ese nombre a ese lugar también. Gloria a Dios. Amén. ¿Y cuándo fue escrito Génesis? ¿Por quién fue escrito Génesis? Qui est-ce qui t'a écrit Genèse? Hermana Noeli. Moisés, ¿cómo está con ahí? Amén, gloria a Dios. No, Moisés escribió al libro de Génesis. C'est Moïse qui t'a écrit le livre Genèse. ¿Y cuándo fue eso? Qui laisse ça te passer? Ay, En pile l'année passée. Y me dice, sí, me dice, años. En pile l'année. Amén, gloria a Jesús. Amén, gloria a Jesús. Y puede leer en casa, hermanos, el capítulo 4 completo, el tiempo avanzó. Je vais oublier la caille, le chapitre 4 là, parce que le temps avancé. En el versículo 25 dice que Adán conoció a su mujer. Et dans le verset 25, il dit Adam couché avec madame li. Y ahí nació Seth. Et puis c'est là Seth est né. Y a Seth también le nació un hijo. Et comme ça, tout, il fait un l'autre petit. Sí, hermana Milady, ¿cómo? Hermana Marianne, la pobai back na plachi de conciencia. Tú eres hermana Mosa y Samán, hermana Iraida, hermana Enércida y hermano Rafael también tuvo una pregunta. Si vemos aquí, amén, veíamos, sí, hermana Enércida. Sí, cuando nos vamos atrás, que ellos, o sea, tendrán hermanos, o sea, que se preguntarán, pero si Caín era el labrador de la tierra y no de carne, ¿por qué entonces Dios no perdonó a Caín? Porque en verdad ese era su trabajo, supuestamente. Y si él no tenía ovejo ni nada de eso, Dios tenía, o sea, que recibir su ofrenda, porque él no tenía ninguna otra cosa, o sea, que ofrecerle. Y a lo mejor mucha gente se pensará, sí, pero Dios no fue tan bueno, porque si Caín no tenía nada más que ofrecerle, ¿por qué no recibió eso? ¿Usted va a contestar eso? Que al que le conteste a usted. No, pero yo misma se lo voy a contestar, pero muchos hermanos se preguntarán eso. Entonces contéstalo a usted mismo. Él lo que tenía que hacer era y decir, bueno, como el sacrificio es de esta manera y yo no tengo un ovejo, le voy a comprar a mi hermano un ovejo con mis frutos. Amén, gloria a Dios. Pero tenía algo más que decir, usted dijo, y no tenía nada más. Alquilino ya está. Gloria a Jesús. Amén. Podía comprar con su fruto a esa oveja. Il dit qu'il va acheter un mouton avec fruit. Hermana Wendy, hermana Noeli, gloria a Jesús. Después hermana Crisma, hermana Moza, después hermana Crisma y hermana Sara, para no terminar en 20. Hermana Noeli. Hermana Noeli, muévese, hermana. Hermano, pero en tapisa de Bible cabrito ku carne nantaba di Abel ta cuida nang. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Buen punto. ¿Verdad? Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios, ni sus padres. Amén. No sé si tal, uno escogió uno, el otro escogió la otra cosa. No sé si el padre dividió la gloria. Eso es una buena marca. Yo nunca pensé eso, aleluya. Gloria al Señor. Amén. Y gloria al Señor. Amén. Entonces, ni siquiera tenía que comprar. Podía decir, papá, dame una oveja. Amén. Y para que papá, vale un mouton. Sí, pero la Biblia especifica que si Abel era pastor de carné y Caín se dedicó a la tierra, su fruto, o sea, lo especifica. Dice, Caín se dedicó a los frutos de la tierra, o sea que de verdad él no tenía tiempo para él vigilar si hay un carné perdido por ahí, déjame yo ya coger ese. No tenía que ir donde su hermano, porque su hermano se dedicaba a eso. Sí, amén, gloria a Jesús, pero lo que ella dijo, no se ven los detalles,
pero puede ser bien cierto, porque yo me imagino que Abel no vendía la oveja con sus padres, que ellos comían ahí, que no había ese negocio, y los frutos también que Caín no los vendía, era de ellos, yo me imagino. Yo pensé esto, pero amén, gloria a Dios, que ni siquiera tenía que comprarlo, podía decir, hey, papá, necesito una oveja. Hermana Moza. Como Moisés tesonco a escrever o book de Gênesis, Deus a revelar a coisa que passa foi começamento, ou tá com na mesma maneira seguir que mandou com Adão com Eva a conta Caim e a bela história então não seguir No es una historia distorsionada. Yo creo que el Espíritu Santo le inspiró para escribir eso, porque no podía saber esos detalles. Nuestra hermana Crisma con nuestra hermana Sara, gloria al Señor. Entonces yo creo que el Espíritu Santo les inspiró. Amén. Irmão, com certeza, bom dia que te inspira ele. Hermana Sara. Mita quer que Caim também estava tendo um tique quer, porque estava a comprar esse sacrifício, pero ele avisa não, mita assim maneira me que, pese a ela oferecer fruta não. Amén. Por eso Dios le pregunta, si bien hicieres. Se você sabe bom de poser questão, se ça te fait até bom. Hermana Crisma, que não se acaba. Roman, irá a contestar a pergunta. Amém. Isso é verdade, é para comprar lampe secaje ou é para cambiar a fruta lampe e essa sua ofrenda. Amém. E havia esta possibilidade que nossa irmã Noelia duna, que portanto tu costa de dinang, de se pode pedir lampe se me será comprar. Amém, irmã, nós sigue. Algo mais visto, não? Glória a Jesus. Van agradecido Deus. Hermano, ¿hacen pregunta? Sí, me também tenho uma pergunta. E com essa pergunta vamos a clausurar. Amém. E pergunta comigo, que diferença tem entre estrangeiro e barro mundo? Não você quer dizer? Pastor, aqui está bisa vagabond. Ora botar o equipamento está barro mundo. Então, em espanhol está bisa estrangeiro. Iran, o texto da papel diz. Está escrito 4:12. Vamos por esse para mim 4:12. Que está bisa? 4:12. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero. Errante es uno que anda por el mundo sin dirección. Amén. Okay. Amén. Amén. Vagabundo anda sin, no tiene casa, no tiene nada. Amén. Amén. Extranjero y errante. Vamos a estar de pie en esta mañana, vamos a dar Dios gracias por su palabra. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Alabanza a Jesús. Amén. La palabra de Dios es buena. Aleluya. Muchas veces en estudios no hay danzas y hablar en lenguas. Alabanza al Señor. Pero uno crece con la palabra del Señor. Levanta tu mano, dele gracias al Señor en esta mañana. Oh Padre Celestial, te adoramos, te alabamos. Gracias por tu palabra, Dios mío, en esta mañana. Gracias, Dios mío, te adoramos. Jehová, prospera tu palabra.